Hola Alejandra, buenas tardes. Soy la doctora Carla Arcorrábago y Macías. Dime en qué te puedo ayudar en esta ocasión. Hola, doctora. Buenas tardes. Te mandé mis estudios y quería ver si podíamos platicar porque me parece que algunos parámetros no salieron bien. Además de que he tenido algunos síntomas, pues he ido muchas veces a hacer del baño, pipí, tengo mucha sed, estoy bajando de peso, ¿no? Y contrariamente, pues mi ingesta se ha incrementado porque me ha estado dando mucha hambre y especialmente me llama la atención de que pues me la paso como muy cansada a pesar de que duerma 8 horas diarias o más, si se puede. Muy bien, te sientes muy fatigada. Ok, Sí. y en particular, ¿tus síntomas se los atribuyes a alguna situación? No. Ok. No, en realidad no. Bien, antes de entrar al tema de tus estudios, si estás de acuerdo, te voy a hacer un par de preguntas para completar tu historia médica y posteriormente conversaremos acerca de tus estudios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Alejandra, ¿me puedes confirmar tu edad, por favor? 48. Muy bien. ¿En tu familia, Alejandra, tienes algún antecedente heredofamiliar de alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, cáncer, alguna situación crónica en tu familia? Pues mis abuelos hipertensos y diabéticos y mis papás hipertensos. Muy bien. ¿Tu hermanos, algún hermano o hermana con alguna enfermedad? No, que yo sepa no. Muy bien. Con respecto a tus antecedentes, Alejandra, ¿te conoces tú como hipertensa, alguna otra enfermedad como la diabetes, problemas No. cardíacos, renales? No. Muy bien. ¿Estás tomando algún medicamento actualmente? No. Ok. ¿Realizas ejercicio? No. Muy bien. ¿Fumas, Alejandra? No. ¿Tomas alcohol? Sí. ¿Qué Soy cantidad? tomadora social. Ok. ¿Has llegado a la embriaguez? Sí. ¿Cuántas copas en promedio te tomas cuando llegas a beber? En promedio, 3, 4, Ok, 5, depende. claro. ¿Qué tipo de bebida tomas? Destilados. Muy bien. Bien, con respecto a tus estudios, te comento que previamente tuve oportunidad de revisarlos. Seguramente tú observaste algunas de las cifras alteradas. Efectivamente, la glucosa está alterada, salió un poco más elevada de los parámetros normales. Asimismo, el colesterol y los triglicéridos, que ya en otra oportunidad nos podremos detener para explicarte. En este sentido, me gustaría saber qué conocimiento tienes acerca de la diabetes. No sé que es un problema provocado por la falta de insulina. Ok. Se incrementan los niveles de glucosa. Ok. Muy bien. Bueno, si me lo permites, te voy a compartir un par de diapositivas para platicar un poquito acerca de la enfermedad y que te quede el tema un poco más claro. Si tienes alguna pregunta o duda, por favor, coméntamelo y con gusto nos detenemos para hacer las observaciones. ¿De acuerdo? Te voy a compartir mi pantalla. Me dices, por favor, cuando la puedas ver, si eres tan amable. Ya. Muy bien.
Bien, te comentaba que, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la diabetes. La diabetes, Alejandra, es una enfermedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la suficiente insulina. Esto se puede deber a cuando el organismo no la produce o cuando también no la utiliza adecuadamente. Otra definición es un conjunto de síndromes caracterizados por un déficit en la secreción o en la acción de la insulina que produce alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, resultando en una alza de la glucemia, y esto se puede manifestar de forma crónica, lo cual es el responsable de las complicaciones vasculares y neuropáticas que más adelante podremos platicar. En otras palabras, Alejandra, la diabetes es una enfermedad que ocurre cuando la glucosa en nuestro cuerpo es demasiado alta. Es importante que sepas que esta glucosa sirve como la fuente principal de energía y que proviene de los alimentos. La insulina es una hormona que se produce en un órgano del cuerpo que se llama páncreas y que ayuda a la glucosa de los alimentos a ingresar a las células para que ésta sea transformada en energía y tú puedas hacer tus actividades diarias como caminar, respirar, salir, comer, entre otras. A veces esto desafortunadamente no funciona de manera adecuada y el cuerpo no produce suficiente insulina o ninguna, y esto nos puede llevar a una mala utilización también. Y cuando esto sucede, la glucosa permanece mucho tiempo en el torrente circulatorio y es cuando tenemos resultados de laboratorio alterados como los que tú me enviaste. Es importante también que sepas que hay diferentes clasificaciones de la diabetes. Principalmente se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Tenemos otro tipo específicos de diabetes que se dan por otras circunstancias en menor, digamos, presencia, pero que también son importantes y que, bueno, muchas veces están relacionados con enfermedades del páncreas o por sustancias químicas o por algún tipo de fármaco o por enfermedades autoinmunes o también algunos síndromes genéticos, ¿de acuerdo? Platicando un poco qué es la insulina. La insulina es una hormona fabricada por el páncreas. Esta hormona se libera ante el estímulo que produce una comida, es decir, cuando todos nosotros empezamos a comer. Y cuando estos valores de glucosa están aumentados, la función es permitir que esta glucosa entre a las células. Para esto me permití preparar un par de esquemas para que sea más fácil de entender. Suponiendo que estas fueran las células de tu cuerpo, todas las células tienen un receptor de insulina o una puerta de entrada a la glucosa, y la insulina sería esta llave que abre la cerradura de esta puerta. En una situación, vamos a decirlo, normal, la insulina abre la cerradura y por lo tanto la puerta de entrada se abre para que toda la glucosa pueda estar dentro de las células y entonces poder tener energía. ¿Cómo funciona, Alejandro, un organismo sin diabetes? Esto es principalmente importante reconocerlo, pues entonces, como te comentaba, la glucosa se libera por medio de esta insulina o esta llave que nos permite abrir la puertita en las células, y por lo tanto la glucosa que permanece en el torrente sanguíneo puede entrar a las células. En otras palabras, más fáciles de entender, a esto le llamamos una célula feliz y llena de energía. Por otro lado, cómo funciona un organismo cuando está alterado, y es cuando se presenta la enfermedad diabetes, es que cuando la glucosa llega al vaso sanguíneo, la insulina que comentábamos puede ser insuficiente o no tiene la llave adecuada para poder ingresar la glucosa a la célula, y entonces, por lo tanto, se acumula la glucosa en los vasos sanguíneos y es cuando tenemos resultados alterados. Y en otras palabras, ejemplificando esto, sería una célula triste que debe buscar energía de algunas otras fuentes, ¿de acuerdo?
La diabetes, Alejandra, es una enfermedad crónica que se caracteriza porque las personas que viven con ella tienen los niveles de glucosa en sangre demasiado altos y esto puede ser de forma crónica. Entonces, es importante que entiendas que los resultados que me enviaste muy probablemente han tenido esta situación durante bastante tiempo y, bueno, tenemos que confirmar por medio de algunos otros estudios. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre los valores normales de glucosa sanguínea en personas que no tienen la enfermedad para que te des una idea cómo son las diferencias en las cifras. Principalmente en ayunas, teniendo nada de alimento dentro del organismo o 5 minutos antes de comer, un paciente que no tiene diabetes puede tener una glucosa alrededor de 70 a 100 miligramos sobre decilitro y esto se considera como cifras normales. Por otro lado, esta misma persona que no tiene diabetes a las 2 horas después de haber comido o del primer bocado para iniciar sus alimentos, las cifras de glucosa se pueden encontrar por debajo de 140. Estas cifras nosotras las consideramos normales para los pacientes que no viven con diabetes. Por otro lado, tenemos los criterios diagnósticos para la diabetes. En este caso son diferentes pruebas que podemos nosotros solicitar para confirmar los diferentes diagnósticos. Uno de ellos es la glucosa en ayuno, como la que tú me hiciste favor de enviar, donde los valores normales o más bien los valores alterados para poder empezar a hacer el diagnóstico o pensar que nos estamos enfrentando a esto son por arriba o igual a 126. Otro estudio que tenemos para poder realizar este análisis es una curva de tolerancia oral a la glucosa, la cual se toma una muestra después de haber ingerido 75 gramos de glucosa en un vasito con agua y esto posteriormente te van tomando las medidas a las 2 horas, a veces a las 3 y a las 4, dependiendo del tipo de estudio, y nos da diferentes cifras. En este caso, con una curva de la tolerancia de 2 horas después de esta carga de glucosa, teniendo cifras por arriba o iguales de 200, nos daría también un probable diagnóstico. Tenemos otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada, que para que te des una idea es como si fuera una fotografía a través del tiempo de 3 meses atrás, donde cifras iguales o superiores a 6.5 nos podrían también guiar a un probable diagnóstico. Y finalmente, una glucosa casual, es decir, tomada al azar, más la sintomatología clásica como la que tú estás presentando de tener mucha hambre, tener mucha sed, estar refiriendo orinar demasiado o con mayor frecuencia, podrían en un momento dado unidos darnos el diagnóstico. Esta glucosa al azar se puede catalogar como diagnóstica cuando las cifras superan o igualan 200 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Para que te des una idea, normalmente nosotros establecemos una serie de criterios clínicos, que son los síntomas que está presentando el paciente, además de poder en un momento dado hacer estas pruebas como la que yo te solicité y además la que vamos a solicitar para hacer la confirmación. Teniendo los resultados de ambas pruebas, entonces podríamos ya hablar de un diagnóstico. Bien, ¿hasta aquí tienes alguna duda? No. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los síntomas. La fatiga, como tú lo refieres, es un síntoma que los pacientes presentan con bastante importancia. Normalmente esto se da debido a que hay diferentes cambios en los niveles de glucosa durante el día y bueno, principalmente si hay una baja glucosa porque las células no tienen suficiente energía, la persona se va a sentir cansada o fatigada y obviamente puede en un momento dado imposibilitarlo para hacer sus actividades normales. Por otro lado, tenemos la visión borrosa, que también en un momento dado se puede presentar. Normalmente el paciente acude al oftalmólogo al referir que hay dificultad para la visión. Y la situación se presenta cuando desafortunadamente esta glucosa se acumula en los vasos
de los ojos y entonces puede ocasionar un poquito de visión borrosa. También, por otro lado, hambre excesiva es uno de los síntomas principales y esto muchas veces se debe a que la glucosa no puede entrar a las células, entonces las celulitas están hambrientas de comida o en este caso de glucosa, ¿de acuerdo? El deseo frecuente de orinar, como tú lo comentaste y que es uno de los síntomas también que estás presentando, es un síntoma también muy presente en los pacientes que están teniendo alteraciones en la glucosa, acompañado también de la sed, que es un síntoma muy relacionado con este anterior, porque al mismo tiempo el paciente tiene mucha sed, tiene muchas ganas de tomar agua, está tomando agua y constantemente está yendo al baño. Otro de los síntomas que los pacientes refieren es tener la boca completamente seca a consecuencia de la falta de hidratación. Bien, finalmente, Alejandra, es importante que recuerdes que la diabetes es una enfermedad silenciosa, con lo cual es importante tener en cuenta estos síntomas porque pueden parecer o aparecer desapercibidos durante mucho tiempo y por esta razón es que nosotros recomendamos realizar los chequeos de rutina. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta. No, ninguna. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hacer así. Te voy a mandar por correo el estudio que te voy a solicitar para que me ayudes a hacértelo en el laboratorio lo más pronto posible y cuando tengas el resultado te pediría que regresemos a agendar una consulta para que entonces continuemos con el análisis de tus estudios y veamos cuál es el probable diagnóstico. ¿Te parece? Sí, ok. Perfecto. Te lo agradezco mucho, que tengas buena tarde y cualquier cosa seguimos en contacto. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.